capítulo 6, verso 9. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Mateo capítulo 6, verso 9. Hermanos, antes de ir a la palabra del Señor, quiero hacerles unos anuncios que quiero invitar a que miren la pantalla. Hay algunos anuncios importantes que quiero hacer. Y el primer anuncio, hermano, es que este próximo domingo vamos a tener al pastor Jonathan con nosotros. Él va a estar predicando, hermano, en el servicio de la mañana. Él es el pastor del ministerio hispano de Paramount, de la iglesia bautista Paramount en Amarillo. Es un buen amigo mío, hermano. Estamos estudiando juntos en el seminario y él va a estar con nosotros, hermano, predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero animarles a que hagan. Oren por el domingo, para que el Señor use su palabra, para que el Señor use el pastor Jonathan para bendecir a nuestra congregación. Amén, hermano. Y también quiero invitarle a que animarle a que traiga un invitado, para que también su invitado pueda escuchar la palabra del Señor. El próximo anuncio, hermano, importante que tenemos es que en la mesa de información tenemos un plan de lectura bíblica que queremos animarle. Si usted no lo tiene, no se vaya esta noche sin pasar por la mesa de información, agarrar su plan para poder leer la Escritura. Recuerde, hermano, los cristianos leemos la Biblia. Es la única manera que tenemos de conocer a Dios. En esta semana le decía, conversaba con alguien y decía, la única manera que Dios habla a su pueblo y habla al hombre es por medio de la palabra. Si tú quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia, estudia la Biblia y de esa manera conoceremos al Señor. También, hermanos, quiero anunciarles, este es el último anuncio, bueno, el penúltimo anuncio, que estamos en nuestra serie Escuela Dominical, hermanos. Estamos estudiando los fundamentos de la fe, que son 13 lecciones, hermanos, acerca de doctrinas bíblicas fundamentales. La escuela dominical, yo sé que quizás para muchos de nosotros estamos familiarizados con el nombre y muchas veces perdemos de vista qué es lo que hacemos en la escuela dominical. Pero ¿cuál es el propósito de la escuela dominical? El propósito de la escuela dominical es discipularnos unos a otros. Realmente lo que son clases de discipulados, clases donde aprendemos la Biblia unos con otros. El hermano Martín y el hermano Baldo somos maestros de esta clase y el hermano Martín está enseñando en este tiempo. Quiero animarte a que vengas el domingo, 9:45 de la mañana, para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios y podamos aprender juntos la palabra del Señor. Si usted no tiene el libro todavía, véame antes de finalizar el servicio. Nos quedan 2 libros todavía. Si usted no tiene, hable conmigo para darle un libro antes que usted se vaya. Y el último anuncio, hermano, que tenemos. Ok, no lo tengo aquí en pantalla, pero el último anuncio tiene que ver con el aniversario de nuestra iglesia. El día 30 vamos a estar celebrando el aniversario de nuestra congregación. 53 años de estar predicando la palabra de Dios en Dallas, Texas. Y lo que vamos a estar celebrando ese día es, como decimos en cada aniversario, no es cuán extraordinarios somos nosotros, sino cuán grande es nuestro Dios, que por 53 años ha sostenido nuestra iglesia. Y esos 53 años son un testimonio de que Dios lo continuará haciendo hasta que Él venga por nosotros. Ese día vamos a tener otro pastor invitado que va a estar predicando para nosotros. Y después del servicio vamos a tener un almuerzo todos juntos y vamos a estar dando más información acerca del almuerzo en los próximos servicios. Pero quiero que ore por el servicio de aniversario de la iglesia, para que Dios, hermano, obre en nuestras vidas a través del mensaje de su palabra. Amén, hermanos. Todos los demás anuncios están en el boletín. Quiero animarle a que el domingo, cuando venga, agarre su boletín también, hermano, para que pueda saber cuáles son las próximas actividades inmediatas que tenemos. Quiero invitarles, hermano, a leer Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Amados hermanos, este es el pasaje de la Escritura que es bien conocido por la mayoría de todos nosotros, y habla de, no es la primera vez que lo leemos, incluso no es la primera vez que vamos a estar estudiándolo, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que nosotros la estudiamos, Dios nos enseña algo nuevo. Y es por eso que al venir esta noche a este pasaje de la Escritura, quiero animarte, hermano, a que vengamos como si fuera la primera vez que lo leemos, con el deseo y la intención de que Dios, de aprender todo lo que el Señor nos va a decir esta noche a través de su palabra. Quiero invitarte, hermano, a que ores ahí conmigo. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor y pídele a Dios que Él hable a tu vida a través de su palabra. Padre Celestial, en esta hora te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias porque podemos cantar a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres para poder cantar a tu nombre. Tú nos has hecho libres para poder servirte. Tú nos has hecho libres, oh Dios, para poder, oh Dios, adorarte, Dios mío, en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí esta noche. Oh Dios eterno, yo quiero rogarte por cada uno de ellos. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo ilumine sus mentes, ilumine nuestras mentes esta noche para poder entender tu palabra. Yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para en esta noche poder comprender la Escritura y ver tu gloria, Señor, en la Escritura. A través del mensaje, del estudio de esta noche, yo quiero rogarte, Señor, que, Dios mío, tú nos concedas ver cuánto nosotros te necesitamos en nuestras vidas cada día, Señor. Amado Dios, usa tu palabra para incrementar nuestro amor por ti. Usa tu palabra, Señor, para incrementar, Dios mío, Señor, nuestra pasión por tu gloria. Usa tu palabra esta noche para incrementar en nosotros, Señor, Padre, en la capacidad de poder obedecer tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para santificar a tu pueblo y para salvar a los que no te conocen. Y Dios eterno, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien usarme a mí, Señor. Padre, ayúdame a predicar tu palabra con claridad. Ayúdame a predicarla con fidelidad, Señor, de tal manera que en todas las cosas, Señor, y en todo lo que se diga, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amados hermanos, esta noche vamos a continuar nuestro estudio que dejamos por algunas semanas acerca de las instrucciones que Cristo nos da acerca de la oración. Cuando nosotros consideramos el tema de la oración, muchas preguntas y muchas dudas vienen a nuestras mentes. Por ejemplo, quizás muchos de nosotros cuando oramos, en algún momento nos hemos preguntado, ¿será que Dios realmente escucha mi oración? ¿Cómo yo sé que realmente mi oración está siendo es una oración eficaz, es una oración que da fruto? ¿Cómo yo sé que realmente Dios me va a responder lo que yo estoy pidiendo? Incluso, amados hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas ocasiones vamos a estar orando y vamos a sentir, debido a nuestra propia pecaminosidad, vamos a sentir que estamos tan lejos de Dios que Dios no escucha lo que estamos diciendo en ese momento, lo que estamos pidiendo. Y eso quizás usted no ha pasado por esa experiencia, quizás nunca pase, quizás pasará por esa experiencia. Y es por eso, hermano, que el estudio de esta noche es tan importante para cada uno de nosotros, porque hoy vamos a estar aprendiendo específicamente cuáles son las características de una oración eficaz. ¿Cómo yo puedo saber que estoy orando eficazmente? ¿Cómo yo puedo saber cuáles son las verdades bíblicas que me garantizan a mí que cuando yo oro, Dios verdaderamente me escucha? Esta noche, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con ustedes un estudio bíblico titulado
la eficacia de la oración. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, nosotros no podemos pasar por alto, hermano, no podemos dejar de notar la importancia que tiene la oración en la vida de los cristianos. No podemos dejar de notar la importancia que Jesucristo mismo le da a la práctica, a esta disciplina de oración. Y esto lo digo, hermano, porque si usted se fija en el Sermón del Monte, que está compuesto por los capítulos 5, 6 y 7, usted se va a dar cuenta que en el Sermón del Monte Jesucristo trata varios temas importantes de la vida de un cristiano. Cómo debemos vivir los cristianos. Y trata muchas áreas de la vida cristiana. Pero de todos los aspectos de la vida cristiana a la que Jesús le dedica más tiempo y más espacio en el Sermón del Monte, ¿sabe a cuál es? A la oración. Y la oración, amados hermanos, juega un papel fundamental en la vida del cristiano, y lo vemos obviamente por la cantidad el espacio que le dedica, pero también, amados hermanos, la importancia, este pasaje de la Escritura habla y nos enseña la importancia que tiene la oración, porque si usted se fija, como hemos visto en los estudios anteriores, en el versículo 5, pues veamos por un momento, dice: y cuando oréis, no seas como los hipócritas. En el verso 6 dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y en el verso 7 dice: y al orar, no seis repeticiones sin sentido. No sé cuándo ustedes recordarán que cuando estudiamos estos versos y leíamos estas expresiones de Jesús, enfatizábamos, hermanos, que en esas expresiones nos damos cuenta que Jesús asume que los cristianos, sus discípulos, se dedican ¿a qué? A orar. Porque esa es parte de nuestra vida cristiana. Porque esa es parte de nuestro crecimiento en la fe. Dice, ¿cuándo oras? Fíjate que él no dice si oras, sino cuando ores, al orar. Porque Jesús, hermano, asume que sus discípulos van a dedicarse, van a tener una vida de oración. Pero quiero que también notes que, hermano, en el versículo 9, el tono de Jesús cambia. Y ya pasa de una asunción, pasa, hermano, a un mandamiento. Mira el verso 9 como dice: vosotros pues orad. Vosotros pues orad de esta manera. Amados hermanos, y este es un detalle de no poca importancia para nosotros esta noche. Porque Jesús en este pasaje no solamente en el Padre Nuestro o la oración modelo, no solamente nos enseña cómo nosotros debemos orar o cuáles son los motivos por los cuales debemos orar. El Padre Nuestro comienza con un imperativo a orar. Cuando nosotros estudiamos el Padre Nuestro, hermano, generalmente nos enfocamos ¿en qué? En las peticiones. Pero regularmente perdemos de vista que el Padre Nuestro comienza con un imperativo a orar. Vosotros orad de esta manera. Amados hermanos, y en el verso 9 también vamos a encontrar nosotros algunas características, hermanos, importantes, 3 características importantes de una oración eficaz. Ahora, antes de ver las características de una oración eficaz, yo solamente quiero hacer énfasis, hermano, quiero resaltar este imperativo. Si Jesucristo no solamente asume, sino que también ordena a sus discípulos que nos dediquemos a la oración, por ende, nosotros podemos concluir que la falta de oración en la vida de un cristiano, ¿qué cosa es? Pecado. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros descuidamos la oración en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional, nosotros estamos desobedeciendo a Jesucristo, el Señor de la iglesia, el Salvador de nuestras vidas, que explícitamente manda a sus discípulos ¿a qué? A orar. Cuando nosotros somos confrontados con este mandamiento de Jesucristo,
que el apóstol Pablo incluso lo repite inspirado por el Espíritu Santo cuando escribiéndole a los tesalonicenses, si mal no recuerdo, le dice, orar, ¿cómo? Sin cesar. Cuando nosotros somos confrontados con esos mandamientos y nosotros, hermanos, rehusamos orar, rehusamos dedicarnos a la oración, nosotros estamos endureciendo nuestros corazones a lo que Dios demanda de nosotros en su palabra. Y es por eso, amados hermanos, que muchos de nosotros tenemos que regularmente arrepentirnos de nuestra falta de oración. Muchos de nosotros debemos examinar nuestros corazones esta noche a la luz de esta verdad que estamos considerando. El otro aspecto importante, hermanos, de la oración, que no quiero pasar por alto, antes de ver las características de una oración eficaz, es que quiero que notes, hermano, un detalle importante en el verso 9. Dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre, ¿cómo dice? Nuestro. Amados hermanos, el Señor no solamente nos manda a orar, el Señor también nos manda a orar congregacionalmente. En esa expresión Padre nuestro está implícito, hermano, que los cristianos oramos como iglesia también. Él no es Padre mío solamente, Él es el Padre de todos aquellos que por medio de Jesucristo han sido salvados por medio del Evangelio. Y cuando somos salvos, somos hechos parte de una familia. Y somos llamados a orar unos con otros. Y somos llamados a orar unos por otros. Y si nosotros rehusamos hacerlo, estamos, hermanos, en desobediencia al Señor. Estamos, amados hermanos, endureciendo nuestros corazones a la palabra de Dios. Y yo reconozco, hermano, y podemos decirlo así claramente, que hay, cuando nosotros vemos las razones por las cuales nosotros no nos dedicamos a orar, podemos mencionar muchas razones. Y una de las razones más predominantes, más prominentes, es la incredulidad de nuestro corazón. La razón por la cual muchas veces no oramos o no nos dedicamos a orar es porque no creemos muchas veces que Dios realmente escucha la oración. O no creemos que realmente Dios va a darme lo que yo necesito. Y es por eso, hermano, que teniendo esto en nuestra mente debemos prestar atención a lo que veremos esta noche. Teniendo esto en mente, hermano, la primera característica de una oración eficaz es esto. La oración eficaz, o la eficacia de una oración, se está determinada por el tipo de relación que tenemos con Dios. Ese es el primer fundamento de una oración eficaz. La eficacia de nuestra oración está determinada por el tipo de relación que tenemos con Dios. Y esto lo vemos específicamente en el verso 9. Dice la palabra del Señor, hermano, el Padre nuestro comienza de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es una expresión, hermano, que la hemos considerado en otras ocasiones. Y en ella, hermano, hay algunas enseñanzas que debemos de tomar en cuenta en esta noche. Cuando Jesús, amados hermanos, dice Padre nuestro, cuando tú ores, yo quiero que pensé que vayamos despacio en esta expresión porque es muy importante. Cuando Jesús dice, cuando tú ores, o al orar, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, hermano, que Jesús nos está enseñando aquí es a quién nosotros debemos orar. Cuando nosotros oramos, ¿a quién debemos orar? Al Padre, a Dios el Padre. Y esto lo vemos no solamente de manera explícita ahí en ese pasaje, sino que también lo vemos en la vida de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo, ¿a quién oraba? Al Padre. Y Él nos modeló a nosotros cómo debemos orar. ¿Por qué esto es importante? Porque, amados hermanos, la Biblia nunca nos manda, no nos llama a orar a María, no nos llama a orar a ninguna otra persona. Jesucristo, hermano, nos enseña que cuando sus discípulos oran, deben orar específicamente al Padre. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, esta observación, quiero hacer la siguiente aclaración.
Eso no significa que en un momento determinado yo puedo orar. Si yo oro a Jesús, no estoy pecando, porque Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Si oro al Espíritu Santo, no estoy pecando, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero el modelo bíblico es este. Yo creo que si usted está tomando sus notas, usted lo apunta ahí, porque es muy importante. Este es el modelo bíblico de oración. Los cristianos oramos al Padre en el nombre de Jesús, auxiliados por el Espíritu Santo. Ese es el patrón de la oración. Los cristianos oramos al Padre en el nombre de Jesús, auxiliados por el Espíritu Santo. Amén. Esto es lo primero que nosotros sacamos de esta oración. Ahora, la expresión, hermano, Padre nuestro, también es importante en este contexto porque nos enseña, establece que Dios, yo quiero que tú escuches bien esto porque es muy importante, Dios solamente escucha a aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Dios solamente escucha a aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Y antes de expandir este punto, hermano, quiero darle la oportunidad a la hermana Ariela que pidió la palabra hace un momentico. Me llama la atención que ese punto número uno, porque dice por el tipo de relación que tenemos con Dios. O sea, se supone que va a ser eficaz según el tipo de relación que tenemos con Dios. Pero, por ejemplo, si hay una persona está en pecado, viviendo en pecado, pero llega un momento de aflicción, un punto de aflicción que es la enfermedad de un ser querido o la muerte de alguna persona. En ese momento, si esa persona le pide oración a Dios, o sea, en ese instante, o sea, yo entiendo esa frase como qué tipo de relación tiene, o sea, todo ese tiempo, ¿no? O sea, un mes, un año, no sé, pero por ejemplo, me viene a la mente si en un determinado punto esa persona se dirige a Dios en oración o por pedir sanidad o algo, pero está viviendo el pecado, pero en ese momento... Yo le voy a explicar, hermana, ese punto, cuando expanda esto que voy a decir ahora, y veamos algunos textos, voy a explicar específicamente eso que usted le va a responder específicamente esa pregunta. Ahora miren, hermanos, o sea, obviamente, cuando nosotros leemos a Padre Nuestro, o sea, nos está indicando, hermano, que solamente Dios escucha a aquellos que tienen una relación salvífica con Él por medio de Jesucristo. Esta es una verdad que muchas veces ignoramos y no queremos pensar en ella. Y la razón por la cual muchas veces no pensamos en ella y la queremos poner a un lado, ponerla en un rincón de nuestra mente, es porque nosotros no queremos muchas veces herir la sensibilidad de las personas, ¿verdad? Cuando decimos, nadie quiere decir a una persona, oye, el caso como el que pone Ariela, Dios no te va a escuchar porque tú eres pecador, y obviamente nosotros no lo hacemos de esa manera. Pero la otra razón por la cual esta verdad, que la eficacia de la oración depende de la relación que tengamos con Dios, la razón por la cual nosotros, hermanos, no queremos pensar en ella muchas veces, porque esta verdad que usted ve en pantalla rompe completamente con la imagen de Dios que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Por qué digo esto? Porque la mente aún de los cristianos, Dios es simplemente, ¿qué cosa? Como hemos dicho muchas veces, ¿un Dios de qué? De amor. Y que Dios está ahí esperando desesperadamente a que tú ores, o que cualquier hombre ore, y que para él responder la oración. Y Dios no funciona de esa manera. Ahora, la Biblia es clara, hermano. Cuando la Biblia habla de la condición del hombre, la Biblia, hermano, es clara en cuanto a eso. Yo quiero que tú busques conmigo por un momento en la carta a los Hebreos.
Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versos 19 al 20. Miren este pasaje, lo que dice, hermano. ¿Por qué? Juan capítulo 3, versos 19 al 20. Yo creo que no hay un pasaje en la Escritura que hable con tanta claridad acerca de la condición del hombre y del tipo de relación que el hombre tiene con Dios como estos versículos. Juan capítulo 3, versos 19 al 20. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. ¿Quién lo quiere leer? ¿Jessica lo tiene? Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Fíjate, gracias Jessica. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Mira conmigo. Verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermano? Jesús. Cristo. Que la luz vino al mundo. Y dice el texto, hermano, específicamente de esta manera. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran como malas. Esta es la condición, el tipo de relación que el hombre natural tiene con Dios. Es una relación como hostil. Si lo puede ver, hermano, fíjate cómo dice el verso que le sigue. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué dice el texto, hermano? Aborrece la luz, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Piensa conmigo por un momento en este versículo. La Biblia, amados hermanos, nos está enseñando, Jesucristo mismo nos enseña, que la relación que el hombre tiene, el hombre desde que nace, el hombre sin Cristo, tiene una relación con Dios de carácter hostil. El hombre sin Cristo no es que simplemente no cree en Dios. El hombre sin Cristo rehúsa creer en Dios, rehúsa venir a Cristo porque odia a Cristo. Y yo creo que mantengamos eso en mente por un momento. Si usted le pregunta a una persona, ¿tú odias a Cristo? ¿Qué es lo que te van a responder, hermano? No. Si yo amo a Dios, desde chiquitico mi abuela me enseñó a que me llevaba a la iglesia, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero la mayor evidencia del rechazo, del odio que el hombre le tiene a Dios y expresa hacia Dios, se pone manifiesto en ¿qué? En la vida de desobediencia que vive el hombre. Fíjate en el verso 20 como dice. Dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿Por qué hacen lo malo, hermano? ¿Por qué el hombre hace lo malo? Porque odia a Cristo. Porque el hacer lo malo es una expresión de ¿qué? De su rebelión en contra de Cristo. Es una manera de expresar su rechazo al dominio de Cristo. Por eso que el hombre sin Cristo vive en pecado. Ahora, esa, hermano, es la triste condición, amados hermanos, del hombre sin Cristo. Y ahora, ¿por qué esto es importante resaltarlo? Porque si el hombre sin Cristo odia a Cristo, amados hermanos, es evidente que cuando ese hombre en un momento de aflicción, en un momento de dolor, ora a Cristo y le pide a Cristo que lo libre de su aflicción, Dios no escucha esa oración. Dios no la escucha. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo es ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Está en enemistad con Dios. Ok, entonces como las personas que tienen como testimonio que obviamente dice usted que en esa misma oración Dios no escucha. ¿Testimonio es un testimonio a lo largo que van
Hablando de efectividad, entonces, en este caso. En la persona que Dios salva. Sí. Bueno, como hemos dicho siempre, la oración de un pecador que Dios escucha es la oración del arrepentimiento. Cuando un pecador escucha el Evangelio y se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios escucha esa oración. Y a partir de ese momento, esa persona ya deja de ser enemigo de Dios y viene a ser hijo de Dios. A partir de ese momento, esa persona ya ahora puede venir delante de Dios y decir, Padre nuestro. Y Dios trata con él. Pero el caso aquí, hermano, es, estamos hablando de una persona que vive toda su vida ignorando a Dios. No importa, no toma en cuenta a Dios, hace lo malo, practica el pecado. Y en el primer problema que tiene, ¿qué es lo que hace? Dios mío, ayúdame. Dios a ese hombre o a esa mujer no le escucha. Porque ese hombre vive su vida declarándole la guerra a Dios. Y en el momento en punto en que, porque déjame decirle, hermano, es Dios en ocasiones, cuando un impío clama a Él para que lo libre de un problema, Dios en ocasiones le concede por su providencia esa petición, pero como una evidencia de juicio sobre esa persona. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Por regla general, Dios no la responde. Pero hay individuos, hay personas que claman a Dios, están en rebeldía a Dios, y Dios le concede lo que ellos están pidiendo, pero no como una evidencia de bendición, sino como una proclamación de juicio sobre su vida, porque al concederle lo que está pidiendo, deja a ese hombre como sin excusa. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Todos me están siguiendo hasta aquí. La eficacia de una oración, hermano, depende en primer lugar de la relación, del tipo de relación que el hombre tenga con Dios. Si el hombre es enemigo de Dios, no importa cuánto ore, no importa cuánto tiempo dedique a orar, no importa cuántas palabras diga rebuscadas al orar, Dios no escucha la oración de un hombre que vive en rebeldía en contra de Él. Y amados hermanos, eso es una verdad dura. Pero la buena noticia, hermano, es, como yo le decía a Jessica hace un momento, que cuando el pecador se arrepiente, Dios lo perdona. Y a partir de ese momento el pecador deja de ser enemigo de Dios y viene a ser parte de la familia de Dios. Como yo ahorita que le preguntó a Lina, le iba a comentar del caso del rey Nabucodonosor, cuando Dios le dijo que se iba a arrastrar como un animal, y porque él se creía que era Dios, ¿verdad? Y era superior a Dios. Y hasta que él no se arrepintió, ¿verdad? Hasta que no volteó al cielo, dice la palabra, y pues le pidió perdón a Dios, Dios le restituyó todo. Así es, así mismo es, hermano. Y eso es obra, eso no significa que Nabucodonosor haya sido salvo. Eso significa que Dios providencialmente mostró su poder en Nabucodonosor. Yo quiero que tú mires conmigo este versículo de la Escritura, Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Hermano, que lo tenga, si que lo quiera leer, por favor. Romanos capítulo 8, verso 15. Sí, hermano. Dice, y ustedes no han recibido, Romanos 8, 15. ¿no? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Amén. Fíjate este versículo, hermano. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez, ¿a dónde? Al temor. Amados hermanos, el hombre sin Cristo, vamos a ir despacio. El hombre sin Cristo, ¿qué es lo que es? Enemigo de Dios y es esclavo del pecado, esclavo del temor. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y Cristo nos reconcilia con Dios, ya dejamos de ser, ¿qué cosa? Esclavos.
Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás. Ahora nosotros somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Porque hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amados hermanos, y después a eso es lo que él se refiere cuando dice en el verso 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Lo que está queriendo decir es, ustedes ahora han sido adoptados como hijos de Dios. Y yo quiero, hermanos, que usted se regocije en esta verdad y saboree esta verdad esta noche. Amados hermanos, dice el texto, por lo cual clamamos Abba Padre. La expresión Abba Padre es una expresión, hermano, que si se traduce literalmente lo que significa es Padre, Padre. Y lo que significa es que ahora, porque en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios, tú y yo podemos tener una relación filial con Dios. Tú y yo podemos tener una relación, hermano, íntima con Dios. Una relación, hermano, ya no de temor, sino una relación como hijo. Ahora, díganme, hermano. Hermana, o sea, cuando está hablando usted sobre la respuesta de Dios a los que oran y una respuesta de Dios para los que oran y que no son cristianos. Pero, por ejemplo, hay multitud de gente que le pide a otra cosa, a otras denominaciones, a otros dioses, pues. Entonces, piden y muchas de las veces sus oraciones son contestadas. Y por eso siguen orándole a sus dioses. Yo sé que Dios es el que hace las cosas, o sea, Dios es el único que hace las cosas independientemente que le pidan las cosas a otra persona, o sea, o a otro santo, o lo que sea. Pero le digo yo que por eso la gente cree, pues sigue creyendo en otros santos porque siguen teniendo respuesta a favorable a sus peticiones. Pero le digo yo que si no fueran contestadas sus peticiones, a lo mejor, pero o sea, mi confusión es ¿por qué? Hermana, porque dice la Biblia que los que no son cristianos están bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. Cuando una persona ora o pide a un ídolo, está invocando espíritus de demonios. Y porque ellos están bajo el dominio de Satanás, los demonios, en la providencia de Dios, porque los demonios no pueden hacer nada que Dios no le permita hacer. En la providencia de Dios, ¿sabe? Dios permite que los demonios respondan lo que ellos están pidiendo. Pero ¿sabe? Pero ellos están invocando un espíritu que no son espíritus de muertos, son espíritus de demonios. Toda oración, todo acto de adoración que no sea dado a Dios por medio de Jesucristo es dado directamente ¿a quién? A Satanás. Todo acto de adoración, toda petición, una oración a María es una oración a Satanás. Una oración a la Virgen de Fátima es una oración a Satanás. Una oración a Pedro, al apóstol Pedro, es una oración que va dirigida ¿a quién? A Satanás. Ahora, como hijos de Dios, hermano, y esto aquí es donde yo quiero enfatizar algo importante. Como hijos de Dios, yo quiero que tú vayas a tu casa con esta seguridad. Hermanos, van a haber momentos en que tú vas a sentir que Dios no te está escuchando. ¿Tú has estado ahí alguna vez? Tú vas a sentir que hay ¿sabes? Que Dios está ignorando tu petición. Pero déjame decirte algo, hermano. En esos momentos tú debes recordar que tú eres, si tú estás en Cristo, tú eres hijo e hija de Dios. Y porque eres hija, porque eres hijo de Dios,
porque en Cristo hemos sido adoptados por Dios. Dios escucha tu oración, porque Él es tu Padre. Y en ese momento lo que te va a llevar a ti a orar eficazmente no es lo que tú sientas, sino lo que tú sabes. Y por la Escritura nosotros sabemos que cuando creemos y nos arrepentimos, somos adoptados como hijos de Dios. Y lo segundo que quiero decirte con relación a esto, hermano, es que quiero que pienses esta noche en el privilegio que tú y yo tenemos como cristianos, como hijos de Dios, de llamar al único y soberano Dios, al creador de todas las cosas, al Dios sustentador de todas las cosas. Qué privilegio tenemos los cristianos, hermanos, de poder llamar Padre a aquel que se sienta en su trono y desde su trono gobierna todas las cosas. Qué privilegio tenemos los cristianos cuando oramos y podemos pedir a Dios y decir: tú eres mi Padre. Hermano Martín. Pienso yo que independientemente de las circunstancias, todo va a estar bien, porque es lo que Dios tiene preparado para uno. Y independientemente de que la circunstancia sea adversa para las demás personas, lo vean adverso, uno tiene que verlo bien, y es para el bien de uno. Porque qué mejor vida o qué mejor es pasar a la presencia del Señor que estar sufriendo, que estar batallando. Por ejemplo, voy a poner que yo tengo una enfermedad terminal. Qué mejor para mí, desde que mi familia sufra, de que todos los demás que me dan sufran y tengan compasión de mí, a pasar a la presencia del Señor. ¿Qué es mejor esto? Todas las cosas oran para nuestro bien. Así es, hermano. Ahora, yo lo que quiero también, hermano, quiero que tú te grabes esto en tu mente. Hermano, cuando tú ores a partir de esta noche, ora teniendo presente en tu mente el gran privilegio que Dios te ha dado en Cristo. Y ora sabiendo, con plena convicción, de que, mi amado hermano, tu oración Dios la escucha por el tipo de relación que tú tienes con Él. Porque por medio de Jesucristo tú has sido reconciliado con Él. Y esa verdad debe impulsarnos a nosotros a orar. En segundo lugar, hermano, yo quiero que veamos esta noche. En este punto no vamos a abundar mucho, porque el tiempo se nos va, pero esta es la segunda base, hermano, de una oración eficaz. La eficacia de la oración está determinada por la reverencia con la que nos acercamos a Dios. La eficacia de la oración está determinada por la reverencia con la que nos acercamos a Dios. Vamos a volver a Mateo capítulo 6. Mira el verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Amén. Fíjate lo que dice el texto. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás ¿a dónde? En los cielos. Y esa es una expresión que también, amados hermanos, es relevante en esta oración. ¿Por qué? Porque cuando dice, amados hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, con esa declaración, amados hermanos, el Señor nos está enseñando, Dios mismo, el Señor Jesucristo, hermano, está reconociendo, está afirmando la trascendencia de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios en oración, nosotros debemos venir, hermano, con plena convicción de que, y con plena conciencia de que nosotros nos estamos acercando no a uno que es similar a nosotros, sino que nos estamos acercando al Dios que trasciende todas las cosas, al Dios que es superior a todas las cosas. Cuando nosotros, amados hermanos, nos acercamos a Dios en oración, debemos venir a Dios con plena conciencia de que estamos acercándonos a la presencia del Dios verdadero, que estamos acercándonos a la presencia del Dios que es
fuego consumidor. No nos estamos, cuando hablamos con Dios, aun cuando podemos tener una relación íntima con Él, aun cuando podemos tener confianza porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos adoptivos, aún así al venir delante de Él, tú y yo debemos venir con reverencia, porque Dios siempre va a ser, ¿qué cosa? Dios. Dios siempre va a ser superior a nosotros. Él siempre va a ser Dios y nosotros siempre vamos a ser criaturas. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué es orar con reverencia? Bueno, amados hermanos, una oración reverente a Dios, acercarse a Dios en oración reverente, implica, amados hermanos, venir delante de Dios con plena humildad, reconociendo quiénes somos nosotros. Yo quiero que tú busques conmigo en la Escritura Isaías capítulo 6, verso 1. Libro del profeta Isaías capítulo 6, verso 1. Amén. Isaías capítulo 6. Vamos a leer, hermano, verso 1 en adelante. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Todos lo tienen? Ok, vamos a leer este pasaje. Dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo a quién, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos y los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con la tenaza, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Fíjate, hermano, cuando Isaías tiene esta visión de la gloria de Dios y él ve a Cristo sentado en su trono, ¿cuál fue la reacción de Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Dice, mira el verso 5. Dice: entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos. Y al final del verso 5 dice: porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La razón por la cual Isaías clama de esta manera, dice: ay de mí, es porque Isaías reconoce cuál es su condición, que siendo hombre pecador, él estaba en la presencia de ¿quién? De Dios. Lee el texto. Está en la presencia de ¿quién? Al final del verso 7. Sí, al final del verso 5. El Señor de los ejércitos. Dice: porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías sabía delante de quién estaba. Amados hermanos, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, es importante que vengamos sabiendo que Dios es Dios, y que delante de Él debemos ser reverentes. Dios, debemos adorarlo por quien Él es. Mira conmigo, hermano, este pasaje de la Escritura. Busca conmigo Hebreos capítulo 5, verso 7.
Vamos a leer dos textos más para pasar rápidamente al próximo punto, hermano. Hebreos capítulo 5, verso 7. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído porque era el Hijo de Dios. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que dice? A causa de su temor, ¿qué? Reverente. Amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje debe informar la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Dios en oración. Dice la Biblia que Cristo en los días de su carne, ¿cuáles eran los días de su carne, hermano? En los días de su encarnación. Dice que oró a Dios y ofreció ruegos y súplicas al que podía librarle de la muerte. ¿Tú sabes a qué evento se está refiriendo ahí específicamente el autor de los Hebreos? Cuando Cristo oró en el huerto de Getsemaní y le di cuál fue la oración de Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. Porque, amados hermanos, y dice la Biblia que Él fue oído por el Padre a causa de su temor reverente. Porque Él vino a su Padre en su humanidad. Cristo se acercó al Padre con plena reverencia, con plena humildad. Y ahora un detalle importante que quiero que notes en ese pasaje. Dice que Cristo fue ¿qué cosa? Oído. Y cuando nosotros leemos esa expresión, obviamente algo salta a nuestra mente. Y es que ¿cuál fue la petición de Cristo? Cuando en el Getsemaní, ¿cuál fue la petición de Cristo? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice el autor de los Hebreos que Cristo fue oído. Sin embargo, mi alma alaba al Señor, hermano. Sin embargo, Cristo, el Padre, no quitó la copa amarga de su ira. ¿Sí puedes ver el punto que te quiero hacer? Él fue oído, pero sin embargo Dios no le dio lo que Él pidió. Y eso informa la manera en que nosotros oramos. Porque, amados hermanos, el hecho de que Dios no te dé lo que tú pides no significa que Dios no te escucha. Porque somos hijos, Él nos escucha. Pero porque Él es nuestro Padre y Él nos ama, en nuestro caso, no siempre Dios nos va a dar lo que nosotros pedimos. Sin embargo, Dios siempre nos escuchará. Yo quiero que tú pienses en esto por un momento, hermano. No sé cuántos de ustedes recordarán el huerto de Getsemaní, cuando Cristo está orando. Y Él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dice la Biblia que pasó después? Fue crucificado. Sí, pero en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó? Dice que cuando su sudor corría como gotas de sangre, y vinieron, hermanos, ángeles y le sirvieron para fortalecerle. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en el sufrimiento y venimos delante de Dios con reverencia y decimos: Padre, si es posible, pasa de mí este tiempo. Si es posible, sáname.
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, restaura mi matrimonio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, concédeme que yo pueda retener mi empleo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios te va a escuchar porque somos hijos de Él en Cristo y Él va a responder. No siempre va a responder de la manera que tú esperas, pero Él siempre va a responder. Muchas veces no va a ser no librándote del sufrimiento, pero sosteniéndote en medio del sufrimiento. Amén. Amén, hermanos. Y esta es una verdad que debemos tener presente. Hermano. En la Biblia dice cuando Elías dijo que orara que no lloviera, y luego que llovió, y luego que oró para que lloviera. Y cuando Pablo le pide que le quite el aguijón y que Dios le dice que nomás le basta su gracia. Que los dos eran servidores de Dios, tanto Elías como Pablo. Amén. Así es, hermano. Y Dios no le dio lo que ellos pedían. Ahora bien, hermanos, pensemos por un momento en esto. Porque la eficacia de la oración depende de la reverencia con la que nos acerquemos a Dios. Eso tiene implicación en la manera en que nosotros oramos. Es por eso que, como siempre hemos dicho en la iglesia, hermano, nosotros no debemos, cuando oramos delante de Dios, no estamos en la condición de reclamar, no estamos en la condición de proclamar y declarar que Dios haga algo. No, venir delante de Dios, delante de la presencia del Rey soberano de toda la tierra, y proclamar que Dios va a hacer algo, declarar que Dios va a hacer algo, ordenar que Dios va a hacer algo, eso no es fe. Eso es una expresión de soberbia en el corazón del hombre. Eso es ser irreverente delante de Dios. Porque cuando nos acercamos a Él tenemos que venir, hermano, con plena certeza de que estamos delante del Rey de toda la tierra y que nosotros somos simples pecadores. Por eso Cristo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Él es diferente a nosotros. Por eso, amados hermanos, hermanos, si quiero terminar esta noche con esto, el próximo miércoles vamos a ver el tercer principio, pero quiero terminar esta noche con esto. No sé cuántos de ustedes recordarán que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 específicamente, hay un texto de la Escritura que dice, si no lo busques, si quieres marca la cita, apunta la cita y lo lees en casa, pero yo te lo voy a leer. Dice Eclesiastés capítulo 5: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sabe qué eso significa? Venir con reverencia delante de Dios, hermano, implica una oración reverente, hermano. Implica que al venir ante su presencia, yo tengo que medir mis palabras. Yo no puedo darle rienda suelta a mis emociones cuando yo estoy delante de Dios en oración. Eso no significa que voy a llorar, que no puedo llorar. No, cuando hablo de no darle rienda suelta a mis emociones, es que muchas veces, hermano, cuando nosotros oramos, nosotros olvidamos que Dios es Dios y que nosotros somos seres humanos. Y cuando oramos y pedimos algo y Dios no nos lo da, ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermano? Empezamos a reclamarle a Dios. Y le damos rienda suelta a nuestras emociones. Y empezamos a acusar a Dios. Y ponemos a Dios en el banquillo de los acusados. Y se nos olvida que Dios sí es tu Padre, pero Él es Dios. Porque Él está en el cielo, porque Él es diferente a nosotros. Sean pocas tus palabras. Amados hermanos, quiero terminar esta noche. Después de haber visto que la eficacia de la oración está determinada por el tipo de relación que tenemos con Dios, después de haber visto que la eficacia de la oración está determinada, hermano, por la reverencia con la cual nos acercamos a Dios, tú y yo en esta noche no podemos hacer otra cosa
que decir, como pidió aquel discípulo: Señor, enséñanos a orar. Pídele a Dios esta noche que Él te ayude a recordar cuando tú ores, que el gran privilegio. Hermanos, ¿sabes por qué nosotros no oramos más? Una de las tantas razones por las cuales no oramos más es porque tú y yo hemos perdido de vista que orar es un privilegio que tenemos en Cristo. Tú tienes el privilegio de entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios: Señor, Padre, mira mi vida. Pídele a Dios: Señor, ayúdame a entender el gran privilegio que tengo. Ayúdame a entender, a venir delante de ti con reverencia. Ayúdame a deleitarme en la verdad de que tú eres mi Padre en Cristo. Y quiero terminar haciéndote esta pregunta. Tú que estás aquí esta noche, tú puedes llamar a Dios, al Dios eterno. Lo puedes llamar esta noche Padre. Si Él no es tu Padre, lo único que tú tienes que hacer hoy es arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Y en ese momento tus pecados serán perdonados y serás adoptado como hijos de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos has instruido por medio de ella. Porque tú eres, Señor, soberano. Porque tú eres, Señor, eterno. Te adoramos y te bendecimos porque en Cristo tú nos has dado el privilegio de poder llamarte Padre. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de poder entrar con confianza a tu presencia. Señor, en esta noche yo ruego que las verdades que hemos aprendido tú las grabes en nuestros corazones y que estas verdades nos muevan a orar. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que estas verdades nos muevan no solamente a orar en nuestras casas, sino que también nos muevan a orar como iglesia, que nos muevan a venir a cada servicio de oración, que no veamos el servicio de oración como una carga o como algo, Señor, pesado en la semana, sino que anhelemos venir a tu casa, Señor, a orar, porque es la oportunidad que tenemos de cada uno de los que estamos aquí en Cristo poder decir: Padre nuestro. Señor, muévenos a orar, enséñanos a orar con confianza, enséñanos a orar con reverencia, Dios, para poder orar eficazmente. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.